Buenas tardes, profesora. La siguiente exposición será de los aceros inoxidables. Los integrantes de nuestro grupo es Diego Hernández, Luis González, Matías Procer, Mariano Salinas, Gerardo Vera y quien le habla, Ignacio Iglesias. Vamos a partir también por la historia del acero inoxidable. 4000 años antes de Cristo se evidenció el primer uso del hierro en la humanidad. A lo largo de la historia, diversos tipos de herramientas se han utilizado con este metal que es el hierro. En la historia se ha ido añadiendo distintos elementos para reforzarlo, para crear nuevas aleaciones. El acero inoxidable es una aleación del hierro con carbón. En 1400, después de Cristo, en Inglaterra se inició también el uso del acero como cubierto. En los años 1905-1906, Quillet en Francia fue uno de los primeros investigadores que investigó el acero inoxidable mecánica y metalúrgicamente sus propiedades. Sin embargo, no fue quien investigó la pasividad de este, sino fue Monarch en Alemania en los años 1909-1910, quien fue que investigó la pasividad, la que construye una capa de oxidación de cromo en el acero, lo que lo hace inoxidable. También determinó un piso mínimo de cromo para hacer a un acero inoxidable, que es del alrededor 11%, dependiendo del ambiente en que éste se encuentra. También tenemos un dato que en la actualidad el Instituto de Acero Americano determina más o menos una cierta cantidad de 60 tipos diversos de acero, de los cuales podemos dividir en 5 grandes tipos, que son el martensítico, austenítico, ferrítico, los endurecidos por precipitación y los dúplex, que contienen un 50% de austenita y 50% de ferrito. En la siguiente diapositiva podemos ver también qué es el acero inoxidable. Como decíamos, es una aleación a base de hierro con bajo contenido de carbono y un mínimo de 11% de cromo. Su principal característica es su alta resistencia a la corrosión. Y también podemos determinar que el acero inoxidable es un material sólido, ¿ya? No es un material que tenga un revestimiento especial como lo es un acero galvanizado, el cual es un acero que está pintado, recubierto con un elemento especial para poder hacerlo resistente a la corrosión. ¿En qué se diferencian estos? En la siguiente diapositiva podemos determinar, podemos evidenciar que este acero inoxidable tiene una capa de cromo, ¿ya? Tiene una capa de óxido de cromo, la cual al ser removida por una rayadura, por una fractura, esta capa es regenerada. No así como los aceros, por ejemplo, el galvanizado, que si esta capa se saca o se remueve, no se regenera, por lo que hay que hacer una intervención humana. En la siguiente diapositiva veremos los principales elementos del acero inoxidable, los que le dan distintas propiedades. En el caso del cromo, que es el principal elemento de un acero para hacerlo inoxidable, donde es el formador de ferrita y carburo, el principal responsable de la resistencia, como ya bien lo decía, a la corrosión y de la formación de la película de óxido de cromo. También nos presenta no aporta significativamente en la resistencia a altas temperaturas y tampoco una resistencia o una formación de clip. ¿Qué es el clip? Es el incremento de deformación que sufre un material cuando le ha aplicado un esfuerzo. En la siguiente diapositiva podemos ver el níquel, que es el formador de austenita. Mejora la resistencia general a la corrosión en líquidos no oxidantes, mejora la tenacidad, la ductibilidad, reduce la conductividad al calor, aumenta la resistencia eléctrica, aumenta la capacidad de ser soldado y se añade a los grados con cromo para mejorar las propiedades mecánicas de este acero. En la siguiente diapositiva podemos ver el molibdeno. El molibdeno es un formador de ferrita y carburo, al igual que el cromo, pero mejora la resistencia a la temperatura elevada y al clima, a diferencia de este. También mejora la resistencia general a la corrosión en medios no oxidantes y la resistencia a la corrosión por picadora en todos los medios. La siguiente presentación será de mi compañero Luis, que nos habla de los tipos de aceros. Los aceros inoxidables se clasifican según su microestructura. Dependiendo del contenido de cromo y de níquel, se pueden clasificar como
ferríticos, martensíticos, austeníticos, o por endurecimiento por precipitación, o dúplex. Los aceros austeníticos presentan una excelente soldabilidad. Además, su elevada resistencia a corrosión permite que solo sean vulnerables cuando estén en condiciones bajo tensiones de cloruros. Además, tiene una muy buena maleabilidad y sobresaliente ductilidad. Muy buenas propiedades criogénicas y una resistencia alta a la temperatura. Es por esto que es posible utilizarlo en condiciones adversas como menos 270 grados Celsius. Los aceros ferríticos poseen una soldabilidad menor que los austeníticos, pero mayor que los martensíticos, debido a que los ferríticos frenan el proceso de ferrítica a austenítica, en el proceso de endurecimiento, frenan el proceso de ferrítica a martensítica. Así, pues, debido a la presencia de cromo entre un 25 y 30%, incrementa la resistencia a la corrosión. Pero la ausencia de níquel la disminuye. Debido a la ductilidad de los austeníticos, genera una mayor plasticidad, ya que tiene una estructura descentrada en el cuerpo. Además, el tamaño del grano aumenta a medida que aumenta la temperatura. Los aceros martensíticos presentan una mala soldabilidad, ya que esta varía según la concentración de carbono. Su resistencia a corrosión también es moderada, ya que es menor que los austeníticos y también los ferríticos. Su resistencia mecánica es elevada debido al proceso de endurecimiento por frío, ya que presenta mayor resistencia mecánica. Debido a esto, son muy adecuados para temperaturas altas y también a resistencia de deformación por clima, en donde la tensión de dicho rango de temperatura es alta. Los aceros por precipitación son ideales para la soldabilidad, ya que son un elemento aliado con otros elementos como molibdeno, entre otros. Esto permite que tengan una buena resistencia a la corrosión, ya que genera mayor área de superficie. También a la vez aumenta la resistencia, ya que puede utilizarse en el diseño de hasta 1800 megapascales. La fabricación se realiza a través de un envejecimiento del acero a una temperatura relativamente baja de 480 a 590 grados Celsius. Los aceros dúplex se obtienen de la mezcla de aceros ferríticos y austeníticos. Además, gracias a esto, presenta una muy buena soldabilidad. Además, la corrosión es realmente intermedia cuando es producida por cloruro. En ambientes corrosivos, su resistencia a corrosión baja un poquito. La resistencia intergranular es baja, ya que poseen poca concentración de carbono. Por lo tanto, gracias a la cantidad de aleación entre níquel y cromo debido a los ferríticos y austeníticos, presentan una mejor condición a la corrosión y a la abrasividad. Esto es producido debido a que su alto punto de fluencia permite una mayor ductilidad. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Vera y yo les voy a hablar sobre los distintos tipos de corrosión. ¿Ya? Se distinguen principalmente 7. La corrosión generalizada, corrosión intergranular, corrosión por picadura, corrosión bajo tensión, corrosión galvánica, corrosión por grieta y corrosión en marina. ¿Ya? La corrosión generalizada corresponde a un deterioro de la capa del acero inoxidable de manera tal cual como dice el nombre, generalizado. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Como ya sabemos, el acero inoxidable se hace inoxidable por una capa de óxido de cromo que se forma sobre la capa más externa del acero inoxidable. Esto ocurre por el deterioro de esta misma capa de cromo que estaba recién mencionando. ¿Ya? Se deteriora, ¿por qué? Porque se va oxidando cada vez más. Al oxidarse empieza a reducir su efectividad y por ende la protección a la corrosión. Al quedar esta zona más desprovista de la protección del óxido de cromo, suele ocurrir que se oxida con mayor facilidad y se corrompe. La corrosión intergranular, como se puede apreciar en la imagen, corresponde principalmente a cuando sobre una superficie de acero inoxidable realizamos una soldadura. ¿Por qué ocurre esto? Porque en esta superficie alcanza una temperatura muy alta en el momento de estar soldando, ¿ya? Y por los bordes de la soldadura se empieza a formar una carbonatación de cromo por la orilla. ¿Ya? Esto se manifiesta en forma de cristales
que se adhieren a la capa más externa de la soldadura, dejando desprovista la zona aledaña de la protección del óxido de cromo, ¿ya? Por ende, es que en estas zonas principalmente se localiza la corrosión, ¿ya? La corrosión por picaduras. La corrosión por picaduras, tal como se puede apreciar en la imagen, corresponde a pequeños orificios de corrosión sobre la capa de acero inoxidable. Esta se produce principalmente por un daño en la capa protectora de óxido de cromo que se manifiesta a través de pequeños puntitos, ¿ya? Estos puntitos se van agrandando y produciendo estos daños que se puede apreciar, ¿ya? Hay veces en las que esto se produce porque viene de fábrica el acero inoxidable dañado, ¿ya? Pueden quedar hendiduras microscópicas en toda la superficie del acero inoxidable y lo que hace que quede más propenso a la corrosión. O durante el proceso de manufactura, que hay algún tipo de residuo sobre la mezcla del acero inoxidable. La corrosión bajo tensión. Bueno, esta se produce principalmente porque se dan condiciones ambientales favorables para la corrosión y el material está supuesto a tensiones externas o a tensiones constantes durante su vida útil, ¿ya? En este tipo de corrosión es muy frecuente que la temperatura sea un factor totalmente influyente. ¿Por qué? Porque con las diferencias de temperaturas que van ocurriendo, que por lo general son bajas, son muy bajas, hacen que la resistencia del material no sea tan efectiva, ¿ya? Y que no alcance su punto de fluencia. Por lo general se representa a través de cortes, los cuales se corroen. Al estar la temperatura muy baja y oponerse tensiones muy grandes a la estructura metálica, tiende a quebrajarse y por ende en esa zona entra más fácil la corrosión. La corrosión galvánica. Como se puede apreciar aquí, hay un perno que está atravesando una estructura de acero inoxidable. ¿Por qué se produce este tipo de corrosión? Bueno, principalmente ocurre por la interacción entre dos tipos de diferentes metales, ¿ya? El cual está representado a través de un metal noble, que sería el más resistente a la corrosión en este caso, el acero inoxidable, y uno que no es tan noble, o el menos noble, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La superficie de acero inoxidable actúa como cátodo en un proceso de oxidación, a través del cual la superficie del acero inoxidable queda más expuesta y esa es la zona que se corroe con mayor facilidad. La corrosión por grietas. Generalmente ocurre cuando dos superficies de acero inoxidable están unidas, pero no perfectamente, ¿ya? Por ejemplo, puede haber una pequeña grieta que separe dos bloques de acero inoxidable, ¿ya? Y en esta grieta las condiciones ambientales son distintas, ¿ya? Puede que haya una corriente de aire de por medio que no tenga la misma temperatura, ya ni los mismos componentes que el aire en el que está inmersa la estructura completa. Por ende, al ser distinta la situación ambiental en la que están expuestas esas zonas, tiende a corroerse con mayor facilidad en esa parte. Y la película protectora que hay de óxido de cromo tiene más tendencia a fallar y por ende se corroe con mayor facilidad. La corrosión marina, tal como dice el nombre, se presenta mayormente en ambientes que están cercanos al mar, ¿ya? ¿Por qué? Por las grandes cantidades de sales que hay en esos ambientes, porque es mucho mayor abrasivo, el ambiente es más propenso a debilitar a los metales, ¿ya? Como se puede apreciar, principalmente se manifiesta en estructuras que están en constante contacto con el mar o que están situadas aledañas al mar. Bueno, para los usos los vamos a subdividir según el tipo de acero. Para los aceros martensíticos se utilizan principalmente en aspas de turbina, en revestimiento de asientos para válvulas, en carcasas de bombas, en cuerpos de válvulas y compresores, cuchillas, hojas de afeitar e instrumentos quirúrgicos. Para los aceros austeníticos, placas y equipos químicos, equipos para procesamiento de alimentos y para arquitectura. Para los aceros ferríticos, para tubos intercambiadores de calor, que principalmente se ubican en plantas de procesamiento de petróleo o de gas natural, en el estampado profundo de piezas como recipientes de industrias químicas, alimenticias o arquitectónicas. Tubos de escape de automóviles, tanques de radiadores, reactores catalíticos, alcantarillas. También en tanques de ácido nítrico.
también en componentes que requieren alta resistencia a la temperatura, como por ejemplo hornos, boquillas y cámaras de combustión, también para tanques de agua caliente. Para el caso del acero dúplex, la industria de procesamiento químico utiliza este tipo de acero para usos marinos a temperaturas levemente elevadas, en plantas de desalación también, en plantas petroquímicas y en la industria de la celulosa. Para los aceros endurecibles por precipitación, se utiliza en los componentes aeroespaciales, en partes de bombas, en ejes y pernos, también en sierras, cuchillos y juntas de tipo fuelle flexible. Bueno, compañeras, compañeros, profesora, vamos a evidenciar los hitos principales del acero inoxidable a lo largo de la historia. El principal hito, también uno de los principales, es que las ranchas de acero inoxidable en 1925 son usadas en tanques químicos para guardar ácido nítrico. En 1906, un acero inoxidable con 18% de cromo y 8% de níquel en su masa es introducido en las aplicaciones de implantes quirúrgicos, como podemos ver aquí en una foto de una radiografía. En la siguiente diapositiva podemos ver en 1930 el edificio de Chrysler, con su capa decorativa de acero inoxidable, se convierte en el edificio más alto del mundo. En 1931 el primer avión de acero inoxidable, inoxidable del mundo, el Pioneer, es construido por Edward en la Manufacturing Company en Filadelfia. Aquí también tenemos una foto de eso. En 1935 aproximadamente, fregaderos fabricados con ácido inoxidable, o sea, con acero inoxidable, perdón, comienzan a instalarse en los nuevos hogares, reemplazando a los pesados sumerios de hierro fundidos esmaltados en porcelana. En la siguiente diapositiva podemos ver en 1954 se realiza la primera cámara de televisión acuática de acero inoxidable. En 1966, la primera central mareomotriz del mundo, cerca de San Malo, Francia, se completa con hojas de turbina de acero inoxidable. Entre 1967 y 1973, la NASA utiliza acero inoxidable en los 13 cohetes Saturno V usados como parte del programa espacial de Apolo. En 1969, el Apolo 11 llevó el primer acero inoxidable a la Luna. Y este es el fin de nuestra presentación de acero inoxidable.